¿Quiere hacer favor de decirme su nombre, dos apellidos, dirección y teléfono, por favor? Sí. Me llamo Julia Bustamante Arnaiz. Vivo en el barrio de San Roque de Badalona, en el bloque 12, quinto primera. Tengo el teléfono 389 21 41. ¿Me quiere usted contar así por encima lo que ha hecho hasta la fecha? ¿Trabajo que ha desempeñado? Sí, he trabajado en distintos sitios puesto que tengo un espíritu un poco movido. Últimamente hice estudios de actriz en el Instituto del Teatro de Barcelona y actualmente hago unas pruebas en una emisora de Barcelona también. Me gusta el teatro y me gusta todo lo que se refiere con el arte, incluso pinto y modelo un poco el barro. ¿Y qué espera usted de televisión española? Considero televisión española como un medio de expresión y entonces deseaba demostrarme a mí misma si era capaz de servir a esta prueba y si podía verdaderamente colocarme y servir a televisión. ¿Quiere usted leerme una programación del día? A las 11 la fiesta del Señor, retransmisión de la Santa Misa. 12 horas concierto, adagio para orquesta de Agonini, séptima sinfonía de Beethoven, por la orquesta de RTV, director Enrique García Asensio. A la 1 en directo Motorismo Internacional de Madrid, desde el Círculo del Jarama, comentarios J.A. Silva. A las 2 España en directo, Hoy Toledo, comentarios y presentación Tico Medina, realización Eugenio Pena. A las 3 Noticias, a las 3:25 Voces de Oro, a las 4:25 en directo Intervisión desde Moscú, Copa de Europa de Selecciones, Unión Soviética España. A las 6:15 Carrusel del Domingo, Teatro Juvenil El Soldado Fanfarrón de Plauto, guión Xavier Fábregas, dirección Carlos Lucena, realización Juan Mariño, intérpretes Compañía Nacional de Barcelona. Dame una noticia ahora, por favor. Sí, esa es la segunda misma. El Partido Laborista Británico, actualmente en la oposición, obtuvo rotundas victorias en las 3 elecciones parciales que se celebraron ayer en los distritos de Bromsgrove, Galway e Itchin, y cuyos resultados oficiales han sido anunciados hoy. En Bromsgrove fue elegido el candidato laborista Davis con una mayoría de 1.868 votos sobre el candidato conservador H. Miller en Galway. Fue elegido el candidato laborista en Marshall por una mayoría de 13.333 votos. Ahí, por favor, delante de la lamparita esa. Explique brevemente una función de teatro que haya visto usted últimamente. Hace unos días vi en el Teatro Poliorama... Si quiere estar de pie, puede estar de pie. Puede levantarse, puede sentarse, puede moverse, hágalo como esté usted más cómodo. No se preocupe. Hace unos días vi en Barcelona una obra de teatro que, dirigida por Ricardo Salvat, lleva el título de El Caballero de Olmedo, y esta obra naturalmente es de Lope de Vega. Intervenían en el reparto José Martín y bueno, no recuerdo, María Asquerino concretamente. Esta obra trabajaban algunos compañeros míos de estudios, entonces tenía un interés especial en verla. La obra en sí, o sea, ya tenía noticias de que no valía mucho. En cuanto a la dirección, la obra la conocíamos un poco por ser de Lope de Vega. Nos decepcionó naturalmente un poco, puesto que la dirección no era correcta. El montaje, sin embargo, sí era acertado desde mi punto de vista, puesto que estaba todo él montado a base de unos... ¿Quiere usted cambiar de tema, hablar de pintura, literatura, alguna otra? De pintura. Que lo enfoque de la forma que usted quiera. Desde mi punto de vista, desde mi afición pictórica, me gustan mucho los pintores realistas, los pintores sobre todo del Renacimiento, del Siglo de Oro. Me gusta la pintura porque comprendo que como estoy empezando, como me gusta reproducir lo que estoy viendo, pues realmente no puedo llegar a más, es decir, a comprender otra clase de arte como por ejemplo podía ser el arte abstracto. Sin embargo, admiro todo lo figurativo porque comprendo que tiene un valor y porque adorna. Pinto, naturalmente, figurativo. Me gusta jugar con los colores, sobre todo los fuertes. Y actualmente he pintado un cuadro que representa a un niño y me siento muy complacida de él porque
Cada vez que pinto algo me demuestro que puedo hacer para más adelante cosas mejores. Vale, nota. Dime. ¿Me haría favor de decirme su nombre, dos apellidos, dirección y teléfono? Mi nombre es María Elvira Falles Agustín, calle Casanova número 94, Barcelona 11, y el teléfono 253-0923. ¿Me podría contar así un poco brevemente lo que ha hecho hasta ahora? Durante toda mi vida. Sí, así por encima, estudios, colegios. Bueno, pues el primer trabajo estudio. organizado. Sí, los primeros estudios que hice, aparte de los estudios de primaria, la carrera de piano en el Liceo de Barcelona. Después he hecho comercio, los idiomas francés, inglés, italiano, y ahora estoy actualmente estudiando el alemán, y, o sea, secretariado, y ahora tengo intención de terminar el bachillerato y hacer filosofía y letras. ¿Cuál es su vocación? Bueno, pues, o sea, sobre todo, o sea, tengo varias, no es que tenga una vocación muy definida. Ahora me gusta mucho, pues, la cuestión artística, sobre todo, pues, música, que es lo que más entiendo, lo que más he estudiado. Y, no sé, teatro también me gusta bastante. En fin, o sea, encuentro que puedo desarrollar bastantes cosas sin necesidad de escoger una en particular. ¿Y qué espera usted de televisión? Pues sí, puede ser bien que me escojan, claro. ¿Quién se lee en la programación del día? Sí, esta misma que tengo delante. La carretera del Montseny por Collformic y el acceso a Manresa. Fue acordada la contratación de 2 obras para acondicionar la casi totalidad de la carretera de Santa María de Palautordera a la comarca de Vic por Collformic, cruzando un bello paraje del Montseny. El coste global de ambas obras es de 9 millones de pesetas. Asimismo, aprobóse la contratación del afirmado en la variante, que actualmente está en muy avanzado estado de construcción en uno de los subtramos del acceso a Manresa llamado Eje del Llobregat. El presupuesto sobrepasa los 21 millones de pesetas y se espera que esta moderna carretera, que facilitará las comunicaciones entre Barcelona y Manresa, pueda abrirse al tránsito este mismo año. Otras importantes construcciones de la Comisión de Obras Públicas, además del camino a Olérdola, del que informamos al principio, aprobadas fueron una granja en la Clínica Mental de Santa Coloma de Gramenet, por un importe de 3 millones. Mejoras para el Instituto de Neuropediatría en la Casa de Maternidad por 6 millones y reforma y consolidación de la Casa Llopis y Museo Romántico de Sitges. Propuesta de diseño para el Pendón Provincial. Aprobóse proponer adaptar el diseño del pendón provincial propuesto por la corporación, introduciendo en el mismo las modificaciones señaladas. A ver, perdón. Dígame. Quiero leer esto, por favor. Sí. Gran Bretaña. Rotunda victoria laborista en 3 parciales. El aumento del coste de la vida, el crecimiento del desempleo y el ingreso en la CE, motivos de la derrota conservadora. Londres, 28. El Partido Laborista Británico, actualmente en la oposición, obtuvo rotundas victorias en las 3 elecciones parciales que se celebraron ayer en los distritos de Bromsgrove, Goole y Titchen, y cuyos resultados oficiales han sido anunciados hoy.
En Bromsgrove fue elegido el candidato laborista T. Davis con una mayoría de 1.868 votos sobre el candidato conservador H. Miller. En Goole fue elegido el candidato laborista E. Marshall por una mayoría de 13.333 votos con respecto al conservador E. Bloomer. Finalmente, en Itchet fue elegido el candidato laborista R. Mitchell con una mayoría de 9.675 votos sobre el conservador J. Spicer. En las elecciones generales de junio del año pasado, los candidatos laboristas ganaron los escaños de Goole e Itchen y el Partido Conservador obtuvo la victoria en el distrito de Bromsgrove. Los resultados de hoy significan que el Partido Laborista tendrá un diputado más en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico a partir de ahora. El continuo aumento del coste de la vida, el desempleo y la decisión del Gobierno de lograr el ingreso en Gran Bretaña en el mercado común europeo, en contra de los deseos de la mayoría de los habitantes del país, motivaron una rotunda victoria laborista, según dicen hoy los observadores políticos. ¿Quiere ponerse ahí, por favor, delante de la lámpara? ¿Qué habla usted sobre la última película que ha visto? Director, actores. La última película que he visto ha sido Lolita, interpretada por James Mason y Sue Lyon, y refleja pues la vida de una muchacha y de un profesor de historia en una universidad de Inglaterra, reflejando, o sea, unas vacaciones que este profesor va a pasar en un pequeño pueblo de Inglaterra, en donde conoce a una chiquilla, una jovencita de unos 14 o 15 años, estudiante también, y por la cual se decide a quedarse en la pensión que le ofrecen para pasar sus vacaciones. Luego se desarrolla una trama conforme él se casa al marchar esta niña a un campamento de verano. Se compromete con la madre, viuda, y se casan al final. Y entonces esta señora muere, o sea, asesinada por el marido, y entonces pues él va a buscar a la niña al colegio, o sea, al campamento donde está en verano, y la lleva. Presentar un cantante, primero en castellano y después en inglés. Presenta un cantante. ¿Español o extranjero? Español. Inglés. Cantante inglés. Bueno, pues tenemos entre nosotros a un gran cantante conocido mundialmente, famoso en todo el mundo, llamado Elvis Presley. Elvis Presley no está en España, proveniente de Londres, y ha llegado a nuestra capital para hacer un programa en televisión especial para las noches del sábado. A él le vamos a preguntar ahora, si por favor puede decirnos cuáles serán las canciones que va a presentar en este programa especial de televisión. Las canciones que presentará, según nos ha dicho, ha sido Torres en la noche. La misma presentación pero en inglés, digamos. We have with us a very famous cantant, and he's coming for present a program in the TV, in the Spanish TV, and we are going to ask him if he will be, which ones are the songs that he are going to play. He tell us that he is going to sing the Towns in the Night, Strangers in the Night, and we ask now how much time he will be in Spain, and if it's going only came here for.
¿Me haría usted por decirme su nombre, apellidos, dirección y número de teléfono, por favor? Me llamo Joaquina Linares, del Valle. Vivo en la calle San Luis número 2, segundo de Cornellá. No tengo número de teléfono. Bueno, ¿me podría usted decir qué ha hecho hasta la fecha? Trabajos, estudios, en fin, algo así, muy escueto. Sí, estudié primaria en Viella, bachillerato por becas. Trabajo como secretaria de dirección en una empresa textil y hasta aquí. ¿Y qué espera usted de televisión? Que me admitan. Pero, ¿cuál es su vocación? Locutora, actriz. ¿Quiere leerme un minutado, una programación del día? A las 3:25, el último café. 4. Cine para todos. Tómbola, 1962. Director, Luis Lucía. Intérpretes, Marisol, Rafael Alonso, Roberto Camardiel, José Marco Davo y Enrique Ávila. A las 5:25 en directo, desde el Palazzo dello Sport de Roma, encuentro de baloncesto Italia Selección Europea. Comentarios, Pedro Macia. 7. Érase que se era. El príncipe feliz de Óscar Wilde. Guión, Juan Tebar. Realización, José Luis Hernández. 7:30, a 5 años vista. Pero aquí quiere cogerme una noticia de allí. Leerme una noticia. Los Ángeles, 28. Susan Atkins, de 23 años, miembro de la familia Manson, se confesó ayer culpable de asesinato con fortuna del músico Gary Hitman, siendo condenada a cadena perpetua. La pena se acumula sobre la de muerte a que fue condenada ya Atkins, de 23 años de edad, por su conexión con la cadena de asesinatos en los casos Sharon Tate y Lino LaBianca, en los que perecieron 7 personas. La condena de ayer es por otro asesinato, en este caso el de Gary Hitman, de profesión músico, cuya muerte ocurrió varias semanas antes de la serie de homicidios que se ensangrentaron el distrito residencial de Bel Air de Los Ángeles. Atkins ya había confesado su participación en la muerte de Hitman. Ponerse ahí delante de la lámpara. Por favor, ¿quiere usted comentar algo sobre un autor musical que prefiera? ¿Por qué lo prefiere? Hable de sus obras, haga su crítica. Me gusta mucho el maestro Rodrigo. No conozco mucho sus obras. Naturalmente conozco la obra más conocida, el tema de Aranjuez. Me gusta, es muy melódico. Bueno, no sé más qué decir. Lo siento. ¿Ha visto últimamente alguna obra de teatro? No, únicamente cine. ¿Alguna película? Sí, vi en televisión. Comente sobre la última película que ha visto. Últimamente vi El Doctor Zhivago. Naturalmente todos conocemos el tema de esta película, ha sido galardonada con el Oscar. ¿Se puede inventar?
Me gustó mucho la trama en sí, aunque lo encontré cierto parecido con Los girasoles. Me pareció magnífica la interpretación de... No sé. ¿Qué pasar aquí, por favor? ¿Me gusta por decirme su nombre, apellidos, dirección y número de teléfono, por favor? ¿Cómo no? Benita Martín Rosell, Florida Blanca 125, segundo, segunda. Teléfono 325 1259. ¿Me podría decir por qué viene y se presenta usted a esta prueba de televisión? Simplemente porque me gusta por afición, sin querer ganar nada. O sea, porque me gusta. ¿Podría decir así por encima lo que ha hecho hasta la fecha? De Trabajos. He hecho el comercio, secretariado y actualmente estoy interpretando unos papeles, o sea, estoy estudiando arte interpretativo con el señor de la Riva. Posiblemente ustedes lo conocerán, alguno de ustedes. ¿Y su vocación cuál es? Me gustaría ser actriz de cine. ¿Me puede leer un minutado, por favor? Domingo 30, 11. La fiesta del Señor, retransmisión de la Santa Misa. 12. Concierto. Adagio para orquesta de Avignoni. Séptima Sinfonía de Beethoven. Por la orquesta de RTVE, director Enrique García Arsenio. 1. El directo. Motorismo. GP Internacional de Madrid. Ana, desde una noticia, por favor. Llegada del portaaviones Clemenceau. A primeras horas de la mañana de ayer, llegó a nuestro puerto, en visita oficial, el portaaviones ligero de escuadra Cementezau, de la Marina de Guerra francesa, en el que aborda su insignia el contraalmirante Sanguineri, jefe del grupo de portaaviones de la aviación embarcada en la flota de Francia. Al enfilar la bocana del puerto y pasar ante Montjuic, el Clemenceau saludó a la plaza con las salvas de ordenanza. Los prácticos condujeron el buque hasta el muelle de Poniente Este, donde quedó atracado alrededor de las 10 de la mañana. Una vez finalizadas las operaciones de amarre, subieron a bordo representaciones... ¿Puede ponerse ahí delante de la lámpara, por favor? Y me habla usted sobre el matrimonio. A ver, ¿qué opinión tiene usted sobre el matrimonio? El matrimonio, creo que se debe tener afición para hacer una cosa así, para casarse, vaya. Normalmente todo el mundo se casa simplemente por
por tener una familia, por tener hijos. Ahora, como he dicho, hay que tener una afición. Sobre todo una madre, pues hay que saber educar a sus hijos con sana y cristiana afición. No sé. ¿Verdad? Sí, salir de esta... ¿Me haría usted favor de decirme su nombre, los apellidos, dirección y número de teléfono? Sí, Inés Fortuny Farrés, calle Cerdeña, 289, quinto primero, teléfono 258-2442. ¿Me podría decir más o menos qué ha hecho hasta la fecha? ¿Estudios, trabajos? Pues sí, primeramente hace ya algunos años estuve trabajando de secretaria. Actualmente mi profesión es esteticien. He viajado bastante, conozco un poco Europa, también conozco Norteamérica y, en fin, no sé, si quiere que me explique más. ¿Televisión? Pues bueno, yo creo que de televisión espero pues una oportunidad, ¿no? No sé, siempre me ha llamado la atención, exactamente me gustaría estar entre ustedes, me encanta muchísimo, pues eso, ser quizá una buena locutora o quizá una buena presentadora. Ahora bien, no sé. Una noticia, por favor, de ahí. La misma no, ¿verdad? Ojalá no. Llegada del portaaviones Clemenceau. A primeras horas de la mañana de ayer llegó a nuestro puerto en visita oficial el portaaviones ligero de escuadra Clemenceau de la Marina de Guerra francesa, en el que arbola su insignia el contraalmirante Sanguinetti, jefe del grupo de portaaviones y de la aviación embarcada de la flota de Francia. Al enfilar la bocana del puerto y pasar ante Montjuïc, el Clemenceau saludó a la plaza con las salvas de ordenanza. Los prácticos condujeron el buque hasta el muelle del poniente este, donde quedó atracado alrededor de las 10 de la mañana. Vale. ¿Quiere ponerse delante de la lámpara, por favor? ¿Quiere usted contarnos algo sobre uno de los viajes que ha hecho usted? Pues sí, voy a contarles una anécdota que me pasó pues cuando mi inglés pues, se puede decir que no es perfecto, ¿no? Entonces me encontraba yo en el aeropuerto de Kennedy y tenía que trasladarme de compañía, o sea, para coger la Pan Am para venir hacia Europa. Resulta que como era muy tarde, había llegado ya de Ohio con retraso, pues no podía de ninguna de las maneras coger ningún método de transporte para trasladarme a dicha compañía, ¿no? Bueno, yo estaba muy apurada,
Pero, en fin, entonces fui a hablar con los de la Transamerican, les conté el caso en cuestión, entonces me llamaron a unos, en fin, como si dijésemos, en el aeropuerto hay un servicio de socorro, ¿no? Porque claro, aquello es tan inmenso. Me llamaron a unos señores de estos, que no es precisamente un taxi, entonces muy bien, me acompañó hasta la compañía. Y yo estaba muy apurada porque el vuelo salía a las 9 de la noche y eran las 9 menos 5. Entonces hice preguntar, pues, el señor este, que preguntase por los aparatos que llevan dentro de... ¿Quiere usted bajar aquí, por favor?